La fama y el éxito pueden ser tan pasajeros como un suspiro en el viento. En medio de las luces deslumbrantes de los escenarios y el brillo de los focos, algunas estrellas que un día iluminaron nuestros sueños terminaron perdiéndose en la oscuridad de las calles. Son historias que nos hacen hacer una pausa y reflexionar. Artistas que ya probaron el sabor del aplauso, bailaron con la gloria y vieron sus nombres en los titulares, hoy vagan anónimos por las aceras de las grandes ciudades. En este video hablaremos de algunos de los famosos que terminaron en las calles por diversas razones en sus vidas. Antes de comenzar, deja tu like en nuestro video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para recibir más videos como este. Ahora vamos al video. 1. Gustavo Mario Basterrica. Gustavo Basterrica nació en Buenos Aires el 24 de junio de 1955 y se convirtió en uno de los guitarristas más importantes de Argentina. Su talento lo llevó a tocar con verdaderas leyendas de la música latina, como Charly García y Luis Alberto Spinetta. Sin embargo, es más conocido por su trabajo con la banda Los Abuelos de la Nada, donde su forma de tocar la guitarra ayudó a crear el sonido único del grupo. La historia toma un giro sorprendente cuando, después de estar mucho tiempo sin que nadie supiera su paradero, Gustavo reapareció de manera inesperada en el último día de 2021. La forma en que fue encontrado conmovió a mucha gente. Él estaba en situación de calle, con problemas para caminar y su salud muy deteriorada. El destino quiso que un joven llamado Emiliano Bustos lo encontrara en un cajero automático. El momento del encuentro fue muy especial. Bustos pensó que conocía a ese hombre de algún lado, y cuando descubrió que estaba frente al famoso guitarrista de Los Abuelos de la Nada, no dudó en ayudar. Con un gesto de gran humanidad, le ofreció su propia casa para que Gustavo pudiera recuperarse. Emiliano compartió la historia en las redes sociales, escribiendo: "No sé por dónde empezar, me crucé con este señor hace unos días en un cajero automático". Contó cómo reconoció a Basterrica y se sorprendió al estar frente a una leyenda de la música argentina. La noticia se difundió rápidamente por internet y por los medios de comunicación argentinos. A través de una página en Facebook con su nombre, se descubrió que Gustavo había terminado en situación de calle debido a problemas personales, específicamente desacuerdos serios con su excompañera que lo dejaron sin hogar. Esta historia nos hace reflexionar sobre cómo la vida puede ser impredecible, incluso para artistas talentosos y famosos. Basterrica pasó de ser guitarrista de una de las bandas más importantes de Argentina a vivir en las calles. Es un recordatorio de cómo los problemas personales y las relaciones difíciles pueden afectar profundamente la vida de cualquier persona. El gesto de Emiliano Bustos también merece un lugar destacado. En un mundo donde muchas personas pasan de largo frente a quienes necesitan ayuda, él no solo reconoció a un ídolo en dificultad, sino que ofreció una ayuda concreta, abriendo las puertas de su propia casa. Es un ejemplo de cómo pequeños actos de bondad pueden hacer una gran diferencia en la vida de alguien. La historia de Basterrica también nos invita a reflexionar sobre cómo muchos artistas, incluso después de alcanzar el éxito, pueden enfrentar momentos de extrema dificultad. Es común pensar que las personas famosas siempre están protegidas de los problemas, pero la realidad puede ser muy diferente. El caso tuvo gran repercusión en Argentina y sirvió para llamar la atención no solo sobre la situación de Gustavo, sino también sobre la importancia de estar atentos a las personas en situación de vulnerabilidad. Al final, cada persona tiene su historia, sus talentos y sus luchas, independientemente de su situación actual. 2. Susi Pérez. La historia comienza cuando Susi estaba en la cima del éxito. Ella era una bailarina y modelo que trabajaba con Jennifer López, una de las mayores estrellas del mundo. Imaginen, vivía una vida que muchas personas sueñan, con shows, viajes y toda la energía del mundo artístico. Para llegar a ese nivel, sin duda tenía mucho talento y dedicación, ya que trabajar con una artista del calibre de Jennifer López no es para cualquiera. Pero todo comenzó a desmoronarse cuando firmó un contrato con una falsa agencia de modelos italiana. Esa decisión cambió su vida para siempre. La agencia era una estafa completa, y eso fue solo el comienzo de los problemas. Como muchas personas en el mundo del entretenimiento, probablemente vio en esa oportunidad una chance para expandir su carrera internacionalmente. Lo más triste es ver cómo perdió todo debido a la adicción a las drogas. Desde las luces del escenario, Susi pasó a vivir en las calles de Nueva York. El cambio fue brutal,
Antes almorzaba en restaurantes caros con personas famosas, y luego tenía que buscar comida en la basura para sobrevivir. Es un ejemplo doloroso de cómo las drogas pueden destruir una vida próspera y cuánto tiempo puede tomar que alguien se dé cuenta de que está perdiendo todo. Uno de los puntos más dolorosos de esta historia es que Susie perdió contacto con su hijo. Estuvo 12 años sin ver al niño, él tenía solo 7 años cuando se separaron, y solo se reencontraron cuando él ya tenía 19 años. Imaginen el dolor de esta madre y este hijo durante todo ese tiempo separados. Son momentos importantes de la vida que nunca volverán: cumpleaños, graduaciones, las primeras conquistas de la adolescencia. La historia salió a la luz porque una periodista la encontró por casualidad en las calles de Nueva York. Fue un encuentro que lo cambió todo. Después de que se publicó la historia, lograron reunir a Susie con su hijo. Es un recordatorio de cómo el periodismo puede ayudar a reconectar personas y traer atención a problemas serios que a menudo pasan desapercibidos en las grandes ciudades. Esta historia nos hace reflexionar sobre varios temas importantes: el peligro de las drogas, cómo es fácil caer en estafas en la industria de la moda, y cómo personas talentosas pueden perderlo todo debido a la adicción. También muestra cómo la fama y el éxito no protegen a nadie de los problemas de la vida. Y más, nos recuerda que detrás de cada persona en situación de calle hay una historia compleja que merece nuestra atención y compasión. El recorrido de Susie es una advertencia sobre cómo debemos tener cuidado con los contratos y promesas que parecen demasiado buenas, y sobre todo, sobre cómo las drogas pueden destruir familias enteras. Es una historia que sirve de ejemplo para muchas personas que trabajan en el mundo del entretenimiento y la moda, donde las presiones son grandes y las tentaciones constantes. El reencuentro con su hijo trae algo de esperanza a esta historia tan triste. Muestra que, incluso después de muchos años y problemas, aún es posible reconstruir los lazos familiares y, quién sabe, comenzar de nuevo. Es una segunda oportunidad que, esperamos, pueda ayudar a Susie a encontrar fuerzas para superar sus problemas y reconstruir su vida. 3. Carlos Peniche. Carlos Peniche viene de una familia de artistas conocidos en México. Es hijo de la actriz Alejandra Peniche y sobrino de los actores Arturo Peniche y Flavio Peniche. Con este trasfondo familiar en el medio artístico, logró construir su propia carrera en las telenovelas mexicanas, convirtiéndose en un artista reconocido. Sin embargo, su vida cambió drásticamente cuando decidió denunciar prácticas de manipulación por parte del director Enrique Gómez Vadillo en Televisa. Esta denuncia tuvo consecuencias serias para su carrera. Fue incluido en una lista negra de la emisora, lo que efectivamente cerró muchas puertas para él en el medio artístico. Después de su salida de Televisa, aún logró algunas apariciones en producciones de TV Azteca, pero las oportunidades fueron cada vez más escasas. Esta difícil situación profesional lo llevó a un periodo de depresión y dependencia química, mostrando cómo los problemas profesionales pueden desencadenar una serie de otras dificultades personales. La situación empeoró aún más cuando su esposa lo dejó, llevándose no solo la casa en la que vivían, sino también una cantidad significativa de dinero, 250,000 pesos mexicanos. Este golpe en su vida personal y financiera fue devastador, llevando a Carlos Peniche a una situación que muchos considerarían impensable para alguien de su origen. Terminó viviendo en las calles, necesitando pedir comida para sobrevivir. Sin embargo, su historia tomó un giro inesperado cuando un reportero del programa Ventaneando lo encontró viviendo en las calles y documentó su situación. El video se volvió viral, y algo extraordinario sucedió: la gente comenzó a movilizarse para ayudarlo. Empezó a recibir ofertas de trabajo y apoyo de cientos de personas que se sensibilizaron con su situación. Lo más impresionante en la historia de Carlos Peniche es que, después de pasar 6 meses viviendo en las calles, no solo logró levantarse, sino que también transformó su experiencia en algo positivo. Actualmente, dedica parte de su tiempo a ayudar a otras personas que atraviesan situaciones similares a las que él vivió, mostrando una impresionante capacidad de transformar su propia tragedia en una fuente de esperanza para otros. Su recuperación fue tan significativa que volvió a ser activo en las redes sociales. Sorprendentemente, consiguió una oportunidad de trabajo internacional. Compartió que viajaría a Alemania para trabajar en una serie, mostrando que las segundas oportunidades existen cuando hay apoyo y oportunidades. La historia de Carlos Peniche es particularmente significativa porque muestra tanto el lado cruel de la industria del entretenimiento, como una denuncia puede llevar a la exclusión profesional.
como el poder de la solidaridad y de la exposición mediática positiva para cambiar vidas. Es un recordatorio de que nadie está inmune a las dificultades, pero también de que es posible levantarse incluso de las situaciones más adversas. 4. Renata Flores. La historia de Renata Flores es un retrato conmovedor de cómo la vida puede cambiar drásticamente, incluso para alguien que ya ha conocido la fama. Conocida por sus memorables actuaciones como villana en telenovelas de Televisa, una de las mayores emisoras de México, Renata construyó una carrera sólida que la convirtió en un rostro familiar para millones de telespectadores mexicanos. Sin embargo, en 2020, una noticia impactante reveló una realidad muy diferente a la vida glamorosa de actriz que había conocido. Renata fue encontrada viviendo en un automóvil rojo estacionado en un parque en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. No estaba sola, tenía la compañía de sus 2 perros, que permanecieron fieles a ella incluso en los momentos más difíciles. Este detalle sobre sus perros muestra un aspecto particularmente conmovedor de su historia, revelando cómo, incluso en circunstancias tan adversas, mantuvo el vínculo con sus mascotas. La situación de Renata llamó la atención de la comunidad artística, y afortunadamente recibió ayuda. El actor David Rencoret fue una de las personas que se movilizó para asistirla, anunciando que sería acogida entre el 4 y el 10 de enero en la Casa del Actor, una institución que ayuda a artistas en situación de vulnerabilidad. Después de su rescate, Renata envió un mensaje de audio que demostraba su fortaleza de espíritu, incluso después de todas las dificultades que había enfrentado. En sus palabras: "Hola, ¿cómo van? Soy Renata Flores. Estoy bien y me siento en casa, protegida y rodeada de amigos. Mejor, imposible. Por favor, callen las malas informaciones que circulan sobre mi persona. Besos y abrazos. Los amo". Trágicamente, el 9 de febrero de 2024, a los 74 años, Renata Flores falleció. Su muerte marca el fin de una historia que sirve como un poderoso recordatorio de la naturaleza transitoria de la fama y el éxito en el mundo del entretenimiento. El contraste entre su exitosa carrera en la televisión y sus últimos años es particularmente impactante. Desde las luces de los estudios de Televisa hasta un automóvil estacionado en un parque público, su trayectoria nos hace reflexionar sobre cómo las circunstancias de la vida pueden cambiar rápidamente y sobre la importancia de contar con sistemas de apoyo sólidos. Es importante notar cómo su situación cambió solo cuando su historia salió a la luz y las personas se movilizaron para ayudarla. Esto nos hace pensar cuántos otros artistas pueden estar pasando por dificultades similares lejos de los reflectores que alguna vez los iluminaron. La historia de Renata Flores no solo trata sobre la caída de una estrella de la televisión, sino que es un recordatorio de la importancia de la solidaridad y el cuidado de aquellos que ya han dado tanto entretenimiento y arte al público. Su legado permanece no solo a través de sus actuaciones memorables en las telenovelas, sino también como una advertencia sobre la necesidad de cuidar mejor a nuestros artistas, especialmente después de que dejan los reflectores. 5. Rigoberto Tobar García. Más conocido como Rigo Tobar, nació el 29 de marzo de 1946 en Matamoros, Tamaulipas, México. Se convirtió en una figura revolucionaria en la música latina, siendo famoso principalmente por sus cumbias. Lo que hacía único su estilo era la manera en que mezclaba la música tradicional mexicana y latina con instrumentos modernos como la guitarra eléctrica y sintetizadores, además de incorporar elementos del rock a la cumbia. Su carrera musical comenzó a despegar después de mudarse a Houston, Texas, en 1966. A principios de los años 70, ya se estaba consolidando como una fuerza importante en la música. Rigo Tobar no era solo un músico común, era un innovador que logró crear un puente entre lo tradicional y lo moderno, influyendo a generaciones de artistas. En el apogeo de su carrera, Rigo Tobar disfrutó de un éxito extraordinario. Su riqueza era tal que poseía artículos de lujo impresionantes, como un Rolls-Royce e incluso un avión Cessna. Estos símbolos de estatus mostraban lo mucho que había logrado en su carrera musical. Sin embargo, la historia de Rigo Tobar tomó un giro trágico. En sus últimos años, su situación era completamente diferente a los tiempos de gloria. Terminó viviendo en un pequeño departamento en condiciones muy precarias, tan malas que el lugar tenía un olor terrible. Más sorprendente aún es el hecho de que él, quien un día tuvo tanto dinero,
necesitaba pedir comida para sobrevivir. El final de su vida fue particularmente triste. Cuando fue llevado al hospital en sus últimos momentos, su apariencia estaba tan deteriorada que fue confundido con una persona en situación de calle. Rigo Tobar falleció el 27 de marzo de 2005, solo 2 días antes de cumplir 59 años, debido a complicaciones de la diabetes que llevaron a una falla cardiorrespiratoria. El funeral de Rigo Tobar también estuvo marcado por momentos dramáticos. A pesar de haber sido planeado como una ceremonia privada en una famosa funeraria de la Ciudad de México, fanáticos y algunos miembros de su gran familia forzaron la entrada para participar en el servicio funerario, demostrando cuánto aún era querido por el público, a pesar de sus problemas personales. Siguiendo sus deseos, su cuerpo fue cremado y sus cenizas fueron esparcidas en una de las playas de Matamoros, su ciudad natal. Este último gesto muestra su profunda conexión con sus raíces, eligiendo regresar al lugar donde su historia comenzó. La trayectoria de Rigo Tobar es un ejemplo poderoso de cómo la vida puede ser impredecible y a veces cruel. De un artista innovador que revolucionó la música latina y disfrutó de gran riqueza, pasó sus últimos días en condiciones de extrema pobreza. Su historia nos hace reflexionar sobre la naturaleza transitoria de la fama y el éxito, y sobre la importancia de tener una red de apoyo y una planificación financiera sólida. El legado musical de Rigo Tobar, sin embargo, sigue siendo fuerte. Su contribución a la música latina, especialmente la forma en que modernizó la cumbia y creó puentes entre diferentes estilos musicales, continúa influyendo a los artistas hasta el día de hoy. 6. Alma Delia Fuentes. Alma Delia Susana Fuentes González nació en la Ciudad de México el 22 de enero de 1937. Se convirtió en una actriz importante del cine mexicano, dejando su huella en varias producciones significativas durante la época de oro del cine mexicano. Su carrera en el cine comenzó cuando era muy joven, participando en películas muy importantes. En 1948, con tan solo 11 años, actuó en Una familia de tantas. En 1950, formó parte del elenco de Los Olvidados, una película muy significativa. Su filmografía siguió creciendo con obras importantes como Historia de un corazón 1951, ATM, A toda máquina, 1951, Mi esposa y la otra 1952, Escuela para solteras 1965 y Las bestias jóvenes 1969. Sin embargo, la historia de Alma Delia Fuentes dio un giro trágico después de que se retiró de la actuación. Durante mucho tiempo, no se supo nada de ella, hasta que se descubrió que estaba viviendo en condiciones extremadamente precarias en la misma mansión donde había vivido en sus días de gloria. Ubicada en el municipio de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México. La situación en la que fue encontrada era verdaderamente impactante y triste. La antigua mansión estaba en ruinas, y ella vivía en condiciones de extrema pobreza. El ambiente estaba lleno de suciedad, con muebles rotos cubiertos de moho y hongos, y había insectos por todas partes. Su ropa estaba muy desgastada y tenía poca comida. A pesar de toda esta difícil situación, Alma aún mantenía un cariño especial por los animales. Compartía su espacio con varios gatos, a los que alimentaba regularmente, un perro de raza pug y un loro. En su propia casa, que antes había sido una mansión elegante, se veía reducida a dormir en la cochera. Esta situación muestra un contraste brutal entre su vida anterior como actriz exitosa y sus últimos años. Es particularmente conmovedor pensar que continuó viviendo en el mismo lugar donde antes había experimentado una vida de confort y lujo, pero ahora en condiciones completamente diferentes. Trágicamente, Alma Delia Fuentes falleció el 2 de abril de 2017, a los 80 años de edad. La causa de su muerte fue una combinación de sepsis, infección generalizada, y osteomielitis, infección en los huesos, enfermedades que probablemente se vieron agravadas por las precarias condiciones en las que vivía. Su cuerpo fue cremado en el Panteón Civil de San Nicolás Tolentino, y sus cenizas fueron entregadas a su hija, Alma Delia Azcárraga Fuentes. La historia de Alma Delia Fuentes es un ejemplo triste de cómo la vida puede cambiar drásticamente. De una actriz respetada que participó en películas importantes del cine mexicano, pasó sus últimos años viviendo en condiciones de extrema pobreza. Su historia nos hace reflexionar sobre cómo la fama y el éxito pueden ser pasajeros, y cómo es importante tener una red de apoyo y seguridad financiera para los años posteriores a la carrera artística. 7. Enrique Castillo.
Fue un músico talentoso que formó parte de una de las bandas más importantes de la música romántica latina, Los Ángeles Negros. Fue vocalista del grupo durante un periodo específico, entre los años 1981 y 1983, cuando la banda estaba establecida en México. Su voz contribuyó a mantener vivo el estilo romántico y emotivo que caracterizaba a la banda. Antes de unirse a Los Ángeles Negros, Castillo ya demostraba su talento y pasión por la música romántica al fundar el grupo Los Románticos de América, mostrando que tenía una verdadera vocación para ese estilo musical que tocaba el corazón de las personas. Sin embargo, la vida de Castillo estuvo marcada por una serie de acontecimientos trágicos que cambiaron completamente su destino. El golpe más duro que sufrió fue la pérdida de su compañera, quien falleció debido a un cáncer. Esta pérdida tuvo un impacto devastador en su vida emocional, llevándolo a desarrollar una depresión profunda de la que nunca se recuperó completamente. La situación de Castillo se volvió tan grave que, en 2015, fue encontrado por la prensa mexicana viviendo como persona en situación de calle. Esta noticia conmocionó profundamente a los fanáticos de la música latina, que lo recordaban como el vocalista de una banda tan importante. Era difícil creer que alguien que un día brilló en los escenarios pudiera estar pasando por una situación tan difícil. Afortunadamente, aún en 2015, ocurrió un cambio importante en su vida. Logró regresar a su país natal, Chile. Allí, tuvo la oportunidad de reencontrarse con sus hermanos y establecer una nueva vida en la región de la Araucanía. Este regreso a sus raíces representó una oportunidad de reinicio, aunque en circunstancias muy diferentes a su pasado como músico. Trágicamente, Enrique Castillo falleció recientemente en Villarrica, Chile. Lo que hace que esta noticia sea aún más triste es el hecho de que sus excompañeros de Los Ángeles Negros no se manifestaron de inmediato sobre su fallecimiento, mostrando cómo las relaciones en el mundo de la música pueden volverse distantes con el paso del tiempo. La historia de Enrique Castillo es un ejemplo conmovedor de cómo la vida puede ser impredecible y, a veces, cruel. A pesar de haber formado parte de una banda tan importante e influyente en la música latina, enfrentó enormes desafíos personales que terminaron afectando profundamente su vida. Su trayectoria nos hace reflexionar sobre cómo los problemas de salud mental, especialmente la depresión, pueden tener un impacto devastador en la vida de una persona, sin importar su éxito previo. La pérdida de su compañera por cáncer parece haber sido el punto de inflexión en su vida, mostrando cómo el duelo y el dolor emocional pueden llevar a alguien a una espiral descendente difícil de revertir. Su historia también nos hace pensar en la importancia del apoyo familiar y social en momentos de crisis, ya que fue solo al regresar con su familia en Chile que pudo encontrar algo de estabilidad en sus últimos años. 8. Héctor Lavoe. Héctor Lavoe fue uno de los más grandes cantantes de salsa de todos los tiempos, una verdadera leyenda de la música latina. Nació en Puerto Rico con el nombre de Héctor Juan Pérez Martínez en 1946. Desde muy joven, ya demostraba su talento extraordinario para la música. Lo que lo hizo tan especial y único fue su increíble capacidad para interpretar las canciones con una profundidad emocional rara vez vista, transformando cada presentación en algo mágico e inolvidable. En las décadas de 1960, 1970 y 1980, Lavoe fue fundamental para hacer que la salsa fuera conocida y amada por millones de personas. No era solo un cantante, era un verdadero artista que sabía cómo tocar el alma de las personas con su impresionante voz. Su forma de cantar era tan especial que, incluso hoy, muchos años después, la gente lo sigue considerando el mejor cantante de salsa que ha existido. Su voz tenía una cualidad única que hacía que las personas sintieran cada palabra, cada nota musical. Lavoe tenía una manera especial de conectarse con el público. Cuando él cantaba, no era simplemente una presentación, era una experiencia emocional completa. Lograba transmitir alegría, tristeza, amor y dolor a través de su música de una manera que pocos artistas podían. Su talento era tan grande que se convirtió en una referencia no solo para los fanáticos, sino también para otros cantantes que querían aprender de su estilo único. Pero la vida de Lavoe estuvo marcada por muchas tristezas y dificultades, especialmente después de que intentó recuperarse de problemas personales. En 1987, sufrió una pérdida devastadora que cambiaría su vida para siempre. Su hijo Héctor Jr., que tenía solo 17 años, murió en un terrible accidente con un arma de fuego. Un tiro accidental disparado por un amigo.
El dolor de perder a un hijo tan joven y de una manera tan trágica fue un golpe durísimo para Lavoe. Como si no fuera suficiente esa tragedia, en la misma época, su casa en Queens, Nueva York, se incendió y fue completamente destruida, dejándolo sin un lugar que llamar hogar. Un año después, en 1988, ocurrió otro momento muy triste en la vida del cantante. Lavoe iba a hacer un show en Bayamón, Puerto Rico. El show no había vendido muchas entradas, y el organizador, Rick Sostre, quiso cancelarlo solo 2 horas antes. Pero Lavoe, mostrando su fuerza de voluntad y su respeto por el público, decidió cantar igualmente. Sabía en el fondo de su corazón que sería una de las últimas veces que cantaría en su tierra natal y quiso honrar a las personas que habían comprado boletos para verlo. Esta actitud muestra mucho sobre su carácter y su compromiso con sus fanáticos. Al día siguiente de ese show, ocurrió algo que sorprendió a todos. Lavoe intentó quitarse la vida saltando desde el 9º piso del Hotel Regency Condado, en San Juan, Puerto Rico. Milagrosamente, sobrevivió a la caída, pero las consecuencias fueron profundas y permanentes. Nunca fue el mismo después de ese incidente. Este intento de suicidio marcó el inicio de un periodo aún más oscuro y difícil en su vida, demostrando cómo la depresión y el sufrimiento emocional pueden afectar incluso a las personas más talentosas y admiradas. La historia de Héctor Lavoe es un ejemplo poderoso y conmovedor de cómo la vida puede ser extremadamente compleja y difícil, incluso para las personas increíblemente talentosas y exitosas. Era un artista verdaderamente brillante que trajo una inmensa alegría a millones de personas con su música extraordinaria, pero al mismo tiempo enfrentó problemas devastadores en su vida personal. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí en este recorrido de historias tan impactantes y emocionantes. Cada me gusta, cada comentario y cada compartido nos ayuda a dar voz a estas historias que necesitan ser contadas y recordadas. Si te emocionaste tanto como nosotros con estos relatos, no dudes en suscribirte al canal para más contenido que nos invita a reflexionar sobre la vida y sus giros. Recuerda siempre, la empatía y la solidaridad pueden marcar toda la diferencia en la vida de alguien. Nos vemos en el próximo video.